Buenos días, hermanos. Bienvenidos a otro día del Señor. Los invito a que dispongamos nuestros espíritus, nuestros corazones y a que nos rendamos al Dios de los cielos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, entregamos nuestras vidas a ti, Señor, y solo a ti, Padre Santo, que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú, Señor, enderezando nuestra senda, Señor, y guiándonos, Señor, hacia ese sendero, Señor, de la salvación. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir con nuestra serie de las falsas doctrinas. Hoy le he llamado a la predicación: cuenta tu historia, cuenta tus obras, no incomodes y no prediques. Primera parte, el contador de historias. Acompáñenme por favor a Marcos 16, del 14 al 16. Marcos 16, 14 al 16. Nos dice la palabra del Señor: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Acordémonos que Marcos, antes de hablar de esto, se está refiriendo a la resurrección del Señor, ¿cierto? El Señor ha sido crucificado, ha sido asesinado, ¿sí? Y luego de 3 días, cuando las mujeres van a la tumba de nuestro Señor, se encuentran con que no está su cuerpo y que hay 2 varones, 2 ángeles, que les preguntan que a quién buscan, ¿cierto? Que por qué buscan entre los muertos al que vive. Ellas van emocionadas a contar que el Señor ha resucitado y ellos aún no creen. Después se les aparece a 2 en el camino, ¿cierto? Habla con ellos, ellos van emocionados también a contar, ¿cierto? Pero ninguno cree. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que venciendo a la muerte y demostrando que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Dios Todopoderoso, se aparece primero a las mujeres, quienes llevan la noticia, y luego a 2 de sus discípulos. Pero lamentablemente aquellos no creyeron, porque al igual que Tomás, la mayoría solo creyó al verlo. Por eso nos dice el versículo 14, que el Señor le reprochó la incredulidad y la dureza de su corazón. Hermanos, ¿y cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón dispuesto al Señor? ¿Tenemos un corazón rendido a la palabra del Señor? ¿O tenemos un corazón duro de acuerdo a nuestros pensamientos? ¿De verdad somos fieles creyentes del Señor? ¿O la duda nos sigue atormentando? Eso es lo primero que nos deberíamos preguntar. Luego del duro llamado de atención por la incredulidad y la dureza de corazón, el Señor les da una orden máxima. Les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dijo que buscáramos a nuestros amigos ni a nuestros enemigos. No nos dijo que fuéramos a los indios o a los negros, a los blancos o a los mestizos. Tampoco nos dijo que a los ricos o a los pobres, o que buscáramos a los ateos o a los musulmanes. Su orden fue contundente: a toda criatura. Vayan y busquen a todo el que se encuentren y proclamen el evangelio de Cristo a todo el que se encuentre, ¿cierto? En todo momento, cuando estemos en nuestros trabajos, cuando estemos en el camino, cuando estemos en el bus, ¿sí? Cuando estemos en el peluquero. Eso fue lo que nos dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos,
Miren esa orden. Y la repetimos una y otra vez. Ve por el mundo y proclama el Evangelio. Rompe el orgullo que lleva la incredulidad. Ablanda los corazones con el misterio de la piedad para que se arrepientan y el Señor nos dé salvación. El Señor no nos dijo que compartiéramos experiencias, ni historias, ni nuestro testimonio. Nos ordenó a predicar el Evangelio, ir a hablar del misterio de la piedad, ir a hablar de la justificación de los pecados, ir a explicar cómo el justo se imputó la culpa de los injustos para salvarlos. El justo por los injustos. Ir a explicar de cómo el Cristo venció la muerte y venció el pecado. En los últimos años ha venido imponiéndose una nueva moda para negar al Señor, la de no incomodar a los demás, la de no predicar a Cristo y mucho menos a este crucificado y resucitado, porque eso incomoda. Cuando usted habla de Cristo incomoda, cuando usted habla de pecado incomoda, cuando usted le dice a la gente que se arrepienta, eso incomoda. Y si usted le dice a la gente que está en condenación, eso incomoda aún más. El llamado que se viene haciendo desde Roma y desde las iglesias apóstatas es a exaltar la amistad con el mundo, a que en lugar de proclamar el Evangelio, la gente se limite a compartir historias de vida, a invitar a hacer obras, a contar la experiencia individual de conversión, como si fuera una obra personal, y además a asombrar a los demás con nuestro crudo pasado de maldad. Cuando nosotros contamos, entonces la gente se aterra, ¿cierto? La propuesta es a no hablar de Cristo ni de salvación, y como decíamos, mucho menos de condenación. ¿Cómo olvidar aquel pastor que invitaba a hablar de Jesús sin nombrar a Jesús? En otras palabras, hablar de un Jesús falseado sin mencionar a Cristo. Cuando contamos nuestras historias de obras, nuestra historia de pecado o las dificultades por las que hemos pasado, no podemos negar que conmovemos sentimientos, emocionamos e incluso muchas veces con ellas hacemos llorar. Y tampoco podemos negar que por medio de ellas estrechamos lazos de amistad, asombramos, motivamos y nos volvemos importantes y de vez en cuando moralizamos. Eso es cierto, pero hermanos, con ellas no llevamos a nadie a la salvación. Por el contrario, les enseñamos caminos de obras muertas con las cuales justificamos el pecado, exaltando al hombre mientras negamos a Dios. No prediques, no busques hacer conversos, no busques hacer prosélitos. Todo esto va en comillas. No evangelices. Son las palabras, como lo decía nuestro hermano Marco por allá en las redes, de un falso maestro, de aquel hijo del diablo que se llama Jesús Adrián Romero. Las mismas palabras de su jefe, el señor Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco. Las mismas que se promueven desde las iglesias de falsa doctrina para no incomodar a nadie, para no molestar a nadie. Esa es la invitación. ¿Sí? No moleste, no incomode, ¿sí? No hable de Cristo, no hable de muerte, y no hay que hablar de resurrección porque dice usted está loco, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la palabra? Acompáñenme por favor a Mateo 28, 19. Mientras uno nos insiste una y otra vez que no evangelicemos ni busquemos hacer prosélitos, la palabra del Señor nos dice, Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y además el Señor nos dijo que predicáramos a tiempo y fuera de tiempo. El Señor no nos dijo que fuéramos a ser simples amigos, ni camaradas, ni compañeros.
El Señor es aún más misericordioso. Nos dijo que hiciéramos discípulos de Cristo. Al contrario de Roma y de los falsos maestros, nos dijo que hiciéramos prosélitos, conversos, y que una vez estos conocieran y comprendieran el Evangelio, una vez se arrepintieran y abandonaran su pecado, les hiciésemos hermanos nuestros, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Oh, qué Señor tan maravilloso! No se limitó a la mera amistad, fue mucho más allá. Nos dijo que hiciéramos hermanos y que a esos hermanos los condujéramos a los pies de Cristo para que el Señor les diera salvación. Hermanos, miremos ese amor de Dios, miremos su misericordia y su perfección. Cuando simplemente contamos la historia, sí, generamos gran emoción, motivamos, pero luego nos vamos. Cuando hacemos prosélitos, cuando hacemos discípulos, cuando hacemos hermanos, los confrontamos con su pecado, les mostramos cómo han ofendido a Dios, les señalamos y los acompañamos por el camino de la salvación. Y luego el Señor hace la obra. Una vez esta se ha hecho, aparece la fe y el arrepentimiento. Entonces los acompañamos en el bautismo. En pocas palabras, acompañamos al bebé en su proceso hasta que su fe ha madurado. No motivamos, no creamos falsas ilusiones para luego bautizarlos o casarlos y que los engañados sigan en el mundo de pecado, porque eso es lo que sucede cuando nos limitamos a contar la historia, a contar nuestro testimonio, a hablar de un Jesús adulterado sin hablar de Cristo. Que las personas se confunden y creen que ya son conversas y confiando en ello siguen su camino de pecado. Y cuando mueren, mueren engañadas y por tal mueren en pecado y en condenación. Pero nosotros hemos sido llamados para proclamar el Evangelio de la salvación, de la fe y del arrepentimiento. Alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, nos dice el Salmo 105. ¿Qué nos dice Romanos 10:14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo invocar el nombre del Señor sin nombrar al Señor? ¿Cómo invocar el nombre del Señor sin conocer el Evangelio del Señor? Nuestro llamado es a predicar el Evangelio. Nuestro llamado es hablar de Cristo, hablar de pecado, de justicia y de juicio, no a contar cuentos. Ahora entendemos lo que quería decir Spurgeon cuando afirmó que en las iglesias, en lugar de pastores guiando ovejas, habrían payasos entreteniendo cabras. Gracias, imagínense. Mientras el pastor predica, el payaso entretiene contando cuentos. No, nosotros nos hemos hecho el curso de cuenteros, ¿cierto? Nosotros hemos venido a hablar de Cristo. Pero regresemos un momento a la cita base, en el versículo 16 de Marco 16. El Señor nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Duras estas palabras. Aquí es cuando la gente se enoja, se ofende, ¿cierto? ¿Cómo hacer creyentes en Cristo y hablar de Cristo? De su crucifixión, de su resurrección y sobre todo de su prometido y anhelado regreso. ¿Cómo podemos hablar de Cristo sin hablar de ese regreso? ¿Cómo hacer creyentes y bautizarlos sin hacerlos discípulos, sin hacerlos prosélitos y sobre todo sin hacerlos conversos? ¿Cómo bautizar a la gente sin llevarla a Cristo, sin llevarla al arrepentimiento y que el Señor les dé nuevo nacimiento?
es necesario una y otra vez repetir la sentencia del Señor, porque es una sentencia. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y es necesario, hermano, repetir la explicación. Primero se cree, es decir, primero la conversión, primero llega la fe, y producto de la fe el arrepentimiento, y luego sí, el bautismo. Pero creer es comprender el Evangelio, es dar frutos dignos de arrepentimiento, es por medio de Dios llegar a un nuevo nacimiento, y luego sí, al bautismo. Es absurdo bautizar a quien no está en los caminos del Señor, a quien no ha comprendido plenamente el Evangelio, a quien no ha dado frutos de arrepentimiento, a quien el Señor no ha dado un nuevo nacimiento. Cuando se da el bautismo, lo que tenemos es un gran engaño. Aquí precisamente es en donde aparecen los engaños y los grandes engañadores. Aparece el motivador, el que cuenta la historia o cuenta una historia sobre Dios para luego bautizar a las personas motivadas y emocionadas, quienes terminan pensando que el bautismo es un rito mágico por el cual alcanzan la salvación. Es decir, otra oración de fe, pero ahora con agua. Falsedad, mentira, puras lisonjas en las cuales las personas viven engañadas y tristemente mueren engañadas, recibiendo como castigo la condenación eterna. Volvamos a la parte del versículo 16. Mas el que no creyere será condenado. Contaste tu historia, compartiste tu creencia sobre la fuerza, sobre el Dios genérico, compartiste la idea de Dios sin hablar de Dios. Concluiste con tus amigos que no importa el Dios en que creas, porque al fin y al cabo lo importante es creer en un Dios, en la fuerza, la creación, ¿cierto? Hablaste de tu Jesús inventado sin hablar de Cristo, o hablaste de Cristo sin hablar de arrepentimiento. Hermano, tengo que contarte otra historia. No hiciste nada diferente que llevar a tus amigos a la condenación, porque la palabra del Señor dice: mas el que no creyere será condenado. ¡Oh, qué gran obra has hecho, amigo! ¿Y cuál va a ser tu futuro? ¿Cuál será tu futuro? ¿Cuál es el futuro de los mentirosos? ¿Cuál es el futuro de los falsos maestros? Pasemos a una segunda parte, lo que predicamos. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 1:21. Nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1:21. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Escuchen la palabra del Señor. Claro, el Señor antes decía: no han leído. Pero nosotros le decimos: escuchen la palabra del Señor. El mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. El mundo no conoce a Dios con tu historia. El mundo no llega a una relación íntima con Dios por medio de tu testimonio, ni mucho menos por medio de filosofías ni huecas sutilezas. Y nos dice la palabra del Señor: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. El mundo conoce a Dios por medio de la locura de la predicación, y a eso nos llamó el Señor, a predicar su palabra, a predicar el evangelio de Cristo, el evangelio de la justificación, el evangelio del arrepentimiento y el evangelio de la salvación. Hermano, infierno, en pleno siglo XXI, cielo, ¿usted todavía cree en esas cosas? Como le decía Festo: hermano, estás loco, las muchas palabras te han vuelto loco.
El Señor nos llamó a ser prosélitos, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Nos dijo que hiciéramos discípulos, pero no discípulos nuestros, sino discípulos de Cristo. Cuando cuentas tu historia, cuando cuentas tus obras, cuando hablas del Jesús que te has inventado, estás haciendo discípulos tuyos, discípulos para tu iglesia, pero no discípulos para Cristo. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 4, 5. Nos dice la palabra del Señor, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 4.4, ahora 4.5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor mismo, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos a nuestra iglesia, nosotros predicamos a la luz de Cristo, porque nosotros somos simples siervos. Acuérdense, cuando Pedro llegó a la casa del comandante de los ejércitos, del soldado de Cornelio, y este se inclina ante Pedro. Pedro le dice: levántate, que yo tan solo soy un hombre como tú. Nosotros somos solo hombres, somos solo un medio por el cual nosotros predicamos la palabra de Cristo. Por esto los falsos creyentes que siguen falsos maestros aman a sus líderes más que a Dios, porque esos líderes se proclaman a sí mismos. Por eso los discípulos de Roma, de la gran Babilonia, de la gran madre de las abominaciones, aman más al papado que a Cristo, aman más a la María que se han inventado que al Señor que los salvó. Por eso adoran a la criatura y no al Criador. Por eso hacen inmensos prosélitos en pos de sus estatuas, como decía alguien, mientras niegan al Dios de los cielos. Por eso se atreven a decir que el máximo acto de misericordia y de amor fue un fracaso. El fracaso de la cruz, dijo Francisco. La cruz hubiera sido un fracaso si Cristo no se hubiera levantado de ella, si no hubiera vencido a la muerte. Pero con ello se atreven a negar la resurrección sin que nadie diga nada, sin que nadie se ofenda. ¿Saben por qué? Porque simplemente les contaron un cuento, una historia, porque los hicieron amigos, los hicieron sus seguidores, pero nunca les predicaron el Evangelio, nunca los hicieron discípulos de Cristo, nunca los confrontaron con su pecado. Como el anticristo de turno, los contentaron con lisonjas y les dijeron falsedades tales como: no te preocupes, Dios te hizo así y Dios te acepta como eres. Mientras el Evangelio les dice a gritos: arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Mientras el mientras el Evangelio dice una y otra vez: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ellos dicen: Dios te ama a ti y odia tu pecado. Pero el Evangelio que se niegan a predicar dice: Dios está irado con el pecador todos los días. Cosa terrible es caer en manos de un Dios digno. Ellos proclaman el reino en la tierra, mientras Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían
para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ella esto promete en el cielo y en la tierra, mientras el Señor nos promete la Jerusalén celestial. Mientras el Señor dice que tal será el pecado y la injusticia del mundo, que aún el cielo será contaminado, y por eso todo será quemado para hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Mientras el Señor nos advierte de ello, ellos nos prometen una tierra maquillada, un mundo feliz en medio de un mundo pecador. Mientras el Señor nos dice que nos hagamos tesoros en el cielo, en donde ni el ladrón ni el orín corrompen, ellos nos prometen tesoros en la tierra. Vanidad y avaricia es lo que prometen. Ya no los vertía el Señor, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Y qué les espera a los falsos maestros? ¿Qué nos espera a nosotros cuando solo contamos cuentos? Sigue la parte del versículo, pero el Señor también nos aclara: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2:3. Y como si no fuera bastante ofensa al Señor, se atreven a afirmar, como lo hemos dicho aquí ya, y lo dicen y lo gritan, que sin María no hubiera sido posible Jesús, y sin catolicismo no habría habido Biblia. Mentirosos y contumaces, ¿acaso no fue la palabra del Señor la que creó el cielo y la tierra y todo cuanto existe? Aman más a su anticristo, que los lleva a condenación, que al Señor que los puede librar. ¿Y todo por qué? Porque les contaron un cuento, porque cada domingo les cuentan una historia, porque con lisonjas seducen a los espíritus inconstantes. Y los otros hijos de Roma se ofenden y nos dicen: mi Dios es solo amor, es un Dios perdonador y comprensivo. ¿Cómo creer en ese Dios bravo que ustedes proclaman? Hipócritas y mentirosos, nuestro Dios no es un Dios bravo ni vengativo, es un Dios de justicia que pagará a cada uno conforme a sus obras. Es un Dios santo, 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 que se hizo hombre para librarte del pecado, para que lo ames, para que hagas de Él lo más importante de tu vida. Pero si amas más al pecado que al Creador, no hay nada que hacer. Quien no se arrepiente y quien niega a Dios no tiene otro camino que la condenación. ¿Cuántos enemigos tiene la palabra del Señor? Y los peores no son los ateos, hermanos. Los peores enemigos de la palabra del Señor son aquellos que sin conocer la palabra de Dios se dicen cristianos. Aquellos engañados que proclaman un Dios alcahuete de prosperidad y de felicidad, pero que se niegan a entregar sus vidas a Cristo, que se han negado a arrepentirse y se niegan a hacer del Evangelio el centro de su vida. Si Cristo tiene un enemigo, son los falsos creyentes. No, Dios no puede ser tan bravo, Dios no puede condenar. No, yo me niego a creer en ese Dios, dice la gente, y proclaman un Dios alcahuete, ¿sí? Que si Dios es amor, sí, todos los domingos lo decimos, ¿cierto? Juan 3:16 nos lo repite una y otra vez. Es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. El peor enemigo que tienen los verdaderos cristianos y que tiene Cristo son los cristianos engañados, o mejor, los cristinos engañados. Son los peores, son los que más atacan la palabra del Señor. Cuando uno les pone versículos bíblicos, se enojan, ¿cierto? Se ponen furiosos, nos sacan, ¿cierto? Nos dicen que somos exagerados, ¿sí? Que nos preguntan si no tenemos nada que decir. Pues cuando no tengamos nada que decir de Cristo, ahí sí no tenemos nada que decir. Eso es cierto. Sí, pero nuestra palabra es Cristo. Es muy triste, hermanos, y eso es triste. Pensar que el mayor enemigo de Cristo está en las iglesias
es una cosa muy interesante. Pasemos a un tercer momento. Mi vida es Cristo. ¿Y tú? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Qué es lo que más amas en tu vida? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Lo hemos pensado? ¿Lo hemos meditado? ¿Es Cristo tu sueño y tu esperanza? ¿Es Cristo tu verdad y tu realidad? ¿Es Cristo tu máxima preocupación? Cuando te levantas, te acuestas, cuando caminas, piensas en Cristo. ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Es Cristo y su palabra a quien dedicas el mayor tiempo del día? ¿Es tu salvación la cosa que más te inquieta en cada momento? ¿En la que más meditas? ¿Es tu máxima preocupación? Porque si no es así, es porque aún te quedaste en el cuento, en la historia, en el Dios de tus deseos, en el Dios de tus conveniencias, en el Dios de moralizador de obras muertas. Y no queremos decir con esto que la moral sea mala. Lo que queremos decir es que si no crees en Dios, que si tu fe y tu esperanza no está en Cristo, tienes un cuento nomás. Amigo, ¿te contaron una historia, un cuento o te predicaron? Y voy a ir más allá. ¿Has comprendido el evangelio de la salvación, de la fe y del arrepentimiento? ¿Has tomado la predicación del evangelio como una enseñanza o lo has tomado como un cuento? ¿Eres un contador de historias y de cuentos o eres un predicador de la palabra del Señor? Quiero aclararte que si no conoces la palabra del Señor de pasta a pasta, que si no meditas en la palabra del Señor de principio a fin, que si no practicas la palabra del Señor fielmente, amigo, eres un simple contador de historias. No te quiero engañar. Si no eres un fiel conocedor de la palabra del Señor, eres un simple simpatizante del evangelio. Eso a veces somos, simpatizantes del evangelio, pero aún no eres un creyente converso y aún no eres un predicador de Cristo. Pero siempre te hemos contado la buena noticia. Amigo, hermano, mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Es el momento de que hagas de Cristo el centro de tu vida. Es el momento que te arrodilles al Señor. Es el momento que abandones tu pecado. Es el momento que quites eso, ¿cierto?, que te estorba para arrodillarte a Dios. Que abandonas eso que te impide que todos los días leas la palabra del Señor. Ese es el momento. Pero si no los haces, hermano, seguirás en tu vida como simpatizante y morirás como simpatizante. Y ya sabes cuál es el lugar a que irás. Acompáñame por favor a Romanos 10:14. Romanos 10:14. Estamos diciendo que nuestra vida es Cristo. Dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pasemos ahí un momentico, devolvámonos un momentico a Hechos 13:47. Vamos a mezclar los dos versículos. Hechos 13:47 nos dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cómo puedes ser luz a otros si no te alumbras a ti mismo? ¿Cómo puedes enseñar a otros si no te enseñas a ti mismo? En no pocas iglesias de falsa doctrina, para educar a los jóvenes, ponen pastor de jóvenes. En otras se mueven por medio de las células, ¿cierto? En la misma dinámica en que lo hace la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
Otros lo hacen por medio de conexión, pero en todas, dizque para que hablen un mismo lenguaje y para generar aún más confianza y lazos de amistad, ponen a cargo de cada grupo a jóvenes o a líderes. La pregunta es muy sencilla. ¿Y tu joven y tu líder qué te enseñan? ¿Cómo te disipulan? ¿Acaso estos jóvenes o estos líderes tienen conocimiento total de la palabra del Señor? ¿Acaso tienen celo por las cosas del Señor? ¿O tan solo son contadores de cuentos, contadores de historias? ¿Acaso son ellos luz en el Señor? ¿Acaso son ellos portadores de la sabiduría en el Señor? Y ahora te hago a ti la misma pregunta. ¿Eres luz en el Señor? ¿Tienes el conocimiento del Señor? ¿Eres un predicador del Señor? ¿O eres también un contador de cuentos, un contador de historias? Lo que quiero preguntarte es, ¿conoces la palabra del Señor? ¿Has comprendido plena y totalmente la palabra del Señor? ¿La palabra del Señor ha transformado tu vida? ¿La palabra del Señor te ha hecho una nueva criatura? Porque quien no conoce la palabra del Señor, quien no ha comprendido plenamente la palabra del Señor, quien no la medita de noche y de día, ¿cómo la puede predicar? ¿Cómo la puede enseñar? O mejor, ¿qué puede enseñar? ¿Quién puede enseñar lo que no conoce? ¿Quién puede explicar lo que no comprende plenamente? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Acordémonos que está Nicodemo hablando con el Señor y el Señor le dice, quien no nazca de nuevo no conocerá el reino de los cielos. Amén. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo? ¿Puedo yo ser viejo, volver al vientre de mi madre? Y le dijo el Señor, el que no nazca de agua y de espíritu no será salvo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Y el Señor le vuelve a preguntar, ¿eres maestro de Israel y no conoces esto? ¿Tú dices que predica la palabra del Señor y no conoces la palabra del Señor? Acompáñenme por favor a Isaías 12:4. Y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordando que su nombre es engrandecido. ¿Y cuáles son las obras del Señor? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es la obra del Señor. La obra del Señor, ¿cierto? Vayamos a Filipenses 2:5-11. Miremos la gran obra del Señor. Miremos la misericordia del Señor. Miremos el gran amor del Señor. Sí, hermanos, nosotros lo hemos dicho una y otra vez. El Señor es amor, pero el Señor también es fuego consumidor. El Señor ama a sus hijos. El Señor ama, y acordémonos que hay varios hijos, ¿cierto? Nosotros somos hijos por adopción. Fuimos adoptados. En el caso de la mayoría de los que estamos aquí, no solo fuimos adoptados, fuimos rescatados. ¿Sí? Nos rescató del mundo de la perdición. Fue al mercado de esclavos. El Señor fue al mercado de esclavos y vio a los peores, a los que estaban podridos, ¿cierto? A los que estaban podridos en pecado, o sea, nosotros,
y nos compró. ¿Y cuál fue el precio que pagó por nosotros? No pagó ni oro ni plata. El Señor nos compró a precio de sangre. Dio su vida por nosotros. Dio hasta la última gota de sangre por nosotros. Eso es amor. Y nosotros no podemos abandonar el pecado. No podemos abandonar el mundo de inmundicia que llevamos. No podemos apartarnos de lo que más nos gusta. Porque Él nos compró a precio de sangre. Dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y nosotros nos aferramos a nuestro pecado y a nuestros pésimos deseos. Esta es la gran obra de Dios. Esta es la promesa de Cristo, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que nos dio vida aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Este es el evangelio que proclamamos, que Dios hecho hombre, a manera de hijo, sufrió la ira del Padre en la cruz para justificarnos del pecado, que el Señor se imputó nuestro pecado, pagó nuestras faltas, tomó nuestro lugar en la cruz para librarnos de la condenación. Eso es lo que nosotros proclamamos. Un hermano decía: amigo, no le diga a los demás que Dios te ama. Que es cierto. Claro, ustedes veían cómo la gente se escandalizaba. ¿Cómo no vamos a decir a la gente que Dios lo ama? Pues sí, a los pecadores no les podemos decir que Dios los ama. Les tenemos que decir que Dios está irado con el pecador todos los días. Claro, también les tenemos que decir lo que decimos, que mientras hay vida hay esperanza. Tenemos que decirles que ha llegado el momento del arrepentimiento, ¿cierto? Arrepentidos, decían, arrepentidos, que el reino de Dios se acerca. Sí, hermanos. El Señor tomó nuestro lugar en la cruz y murió para liberarnos de la muerte. Que el justo fue crucificado por los injustos, padeció y murió como el peor de los delincuentes, como el peor. ¿Y por qué el Señor murió como el peor de los delincuentes? Porque se imputó el pecado de los delincuentes, se lo imputó. Reemplazó al violador, al asesino, al mentiroso, al borracho, ¿sí? Al que hacía masacres. Eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Se imputó el justo, se imputó todos nuestros pecados, ¿sí? Y fue condenado como el peor, no como un delincuente, como el peor de los delincuentes. Y todo para librarnos de la condenación eterna. ¿Y qué hicieron los hombres? Los hombres asesinaron al autor de la vida, lo asesinaron. Acuérdense, ese es ahorita que estamos en épocas de elecciones, ese fue el mayor acto de democracia en el mundo. Ese. ¿Y a quién crucificamos? A Jesús. Y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No solo crucificaron al autor de la vida, no solo se llenaron de maldición, sino además
maldijeron a sus hijos. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero Jesús, hermanos, resucitó en gloria, venció la muerte y nos dio salvación. Esto es lo que nosotros proclamamos a los cuatro vientos, que quien cree en Cristo y se arrepiente, el Señor le hace nueva criatura para que pueda ver la gloria de Dios. Proclamamos a Cristo y a este resucitado, ante quien se doblará toda rodilla y ante quien todos en un momento tendrán que confesar que es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Los creyentes lo confesaremos para gloria y salvación. Cuando el Señor venga o cuando nos llame, si hoy viniera, nosotros confesaríamos para gloria y para salvación. ¿Y los demás? ¿Qué harían los demás? Los demás también lo confesarían y dirían: sí, esos locos tenían razón. Pero ya es tarde, porque lo confesarían para condenación. Esto es lo que es locura para los no creyentes, para los que no pueden ver, para los que no entienden la palabra del Señor, para los que no comprenden que solo hay un camino, que solo hay un Dios y que Él juzgará a vivos y a muertos. A uno les dará salvación por medio del perdón de pecados, y a los otros les dará condenación porque no se arrepintieron de sus pecados y porque no reconocieron el poder de Cristo. Hermanos, el Señor no nos mandó a contar cuentos ni historias, nos envió a proclamar su evangelio, nos convocó a llamar a todos al arrepentimiento, a manifestar el misterio de la piedad que nos ha sido revelado a nosotros, a advertir que la paga del pecado es muerte y que sin arrepentimiento nadie verá a Dios. Nos envió a proclamar a los cuatro vientos que la salvación es por gracia y misericordia, y que las obras sin fe ni arrepentimiento son simples trapos de inmundicia que muestran la vanagloria humana. Afirmamos que el Señor no nos llamó a buscar el cielo en la tierra, ni a depositar nuestra confianza en este mundo. Por el contrario, nos advirtió lo que siempre hemos repetido: que quien ama al mundo y en las cosas de este mundo se convierte en enemigo de Dios. No somos contadores de historias, proclamamos a Cristo y voz en cuello gritamos a los cuatro vientos que no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto es lo que creemos y esto es lo que proclamamos. No nos avergonzamos. Y hermanos, los invitamos a que ninguno se avergüence del Señor del cielo, que ninguno, ¿cierto? ¿Y por qué les pedimos que no se avergüencen de Dios? Por varios motivos. El primero, porque ¿cómo podemos negar al único justo que dio su vida por nosotros? ¿Cómo podemos negar al que dio su vida, cierto, por los pecadores, al que dio hasta su última gota de sangre? Por eso es que nosotros nos podemos olvidar del Señor de los cielos, porque lo amamos, porque hemos hecho de Él nuestra vida, porque hemos hecho de Él nuestra esperanza. Pero ese Dios amoroso también nos ha hecho promesas y nos ha hecho advertencias. Acompáñenme por favor a Mateo 10, 32 y 33. Dice la palabra del Señor: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está
en los cielos. Eso, hermanos, es justicia. Señor Padre Santo, Dios poderoso y amado, Señor, ay Señor, mira Padre, Señor, pon tu evangelio en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. No permita, Señor, que te neguemos por agradar a los hombres, Señor. No permita, Señor, Padre, que nos rebajemos a ser contadores de cuentos, Señor. No permitas que nos rebajemos a ser contadores de historias, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar a los cuatro vientos, Señor, tu maravilloso evangelio, Señor. A recordar una y otra vez que el justo murió por los injustos y que sin arrepentimiento nadie conocerá el reino de los cielos. Señor, ayúdanos, Señor, a gritar como lo hiciste tú, como lo hizo Juan el Bautista en medio del desierto, a gritar: arrepentidos, que el reino de los cielos está cerca, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, danos valor, Señor, para gritar cada día más, Señor. Danos valor, Señor, para pararnos en las plazas públicas, Señor, para pararnos en el bus, Señor, o por lo menos para decirle al que está al lado de nosotros que mientras hay vida, hay esperanza. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.